al sur de los Urales se encuentra la ciudad de Arkaim, más conocida como la Stonehenge rusa, una ciudad que desde su descubrimiento ha sorprendido a los arqueólogos por su enigmática estructura en forma de anillos concéntricos, su orientación astronómica, el culto a la esvástica y su escritura en sánscrito védico. Asimismo, Arkaim es el sitio arqueológico más enigmático de toda Rusia y aún sigue siendo un misterio el origen de la civilización que habitó en ella. En este sentido, investigadores y arqueólogos de todo el mundo visitan cada año los restos de este enclave para tratar de averiguar nuestras pistas, esas pistas o nuevas pistas que den respuestas a sus incógnitas. Este es el caso de nuestro siguiente invitado, que acaba de llegar de Arkaim tras un viaje de estudio e investigación. Pero, ¿qué se sabe del origen de dicha ciudad? ¿Cuáles son sus misterios? ¿Es cierto que su estructura convertía a Arkaim en un observatorio astronómico ancestral? ¿Qué enigmas esconden los signos pictográficos encontrados en sus ruinas? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías, escritor e investigador. Carlos Mesa, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. Bienvenido, Carlos. Pues muchas gracias. ¿Qué tal Estoy tus encantado viajes? de estar otra vez aquí con vosotros. Eres muy amable, muchísimas gracias. Te veo muy entero. ¿Qué tal tu viaje? Pues bien, de momento hemos vuelto íntegros. Sí, de ¿no? momento. Los viajes estos últimos han sido, como puedes ver, por Rusia, pues viendo a las moscovitas, que son muy guapas. Más las ucranianas, me decían por ahí, ¿no? En pasillos, ¿no? Bueno, ahí sobre todo por el norte. Las Todo por el chicas norte. de Moscú y San Petersburgo llaman la atención. Llama la atención. Bien. Quiero yo entender que tú tienes unas amigas muy relacionadas ahí, ¿no? Bueno, mi chica no es precisamente de la zona, pero que sí, que muy guapa, como puedes ver, lo es. Lo puedo ver y observar. Bueno, pues nada, bienvenido, Carlos. Hablamos de un tema que tú vas a empezar a publicar inmediatamente, no solamente en libros, sino también en reportajes, en artículos, porque supongo que has traído un montón de información. Háblanos, por favor, exactamente, ¿qué se sabe del origen de esta ciudad? ¿Dónde se encuentra? Esta es una ciudad que se encuentra al sur de los Urales. Estamos hablando ya de la parte más profunda de Rusia, y se encuentra en la zona de casi frontera con Kazajstán, lo que sería Mongolia. Y las ciudades más próximas a este lugar son Chelyabinsk y Magnitogorsk. Siempre hablamos del sur, sur de Rusia. Uh-huh. Si hablamos del norte, los nombres serían diferentes, ¿no? Serían más simples. Todo acaba siempre en Aya, Moscokaya, y siempre tienen unos nombres muy curiosos, ¿no? Está bien, por eso te has quedado en el sur, entonces. Háblame de esos misterios, por favor, cuéntanos. ¿Qué tiene de misterio esta ciudad? Bueno, en principio es una ciudad arqueológica, posiblemente una ciudad arqueológica más que puede llamar la atención, pues porque es el comienzo de una civilización, es una ciudad-estado, ¿no? Estaríamos hablando de una ciudad en la que se dan los mismos condicionantes que muchas otras que podamos encontrar pues por la zona de Mesopotamia o Vinca. Estamos hablando siempre de la Edad de Bronce, en torno al 2000 y el 1700 a.C. Ahí no hay misterio alguno. El misterio radica en lo que se encontró precisamente en esta ciudad-estado, ¿no? El misterio radica en la escritura que se puede ver por allá, el misterio radica en los objetos que se pueden encontrar en este lugar, el misterio radica en las supuestas energías que se mueven en este lugar. En fin, se dan una serie de condicionantes que hacen que aparezca el misterio en lo que sería un yacimiento arqueológico más, ¿no? ¿Qué tipo de energías son las que se mueven, Carlos? Esta ya es una historia ya en lo que podríamos considerar aquellas gentes que les guste o hayan oído hablar de las energías telúricas, ¿no? Está todo muy próximo a un río, hay corrientes de agua subterráneas, eso está claro, y bueno, hay gente que cree y siguen creyendo que esta es una zona en la que esas energías telúricas siguen existiendo, así que cuando nosotros llegamos allí vimos que los rusos se acercaban todos los fines de semana a este lugar pues para realizar
invocaciones y oraciones a esos dioses antiguos que habitaron este lugar, porque parece ser que también encontraron, ya hablamos de la parte arqueológica, se encontraron restos de lo que probablemente era sánscrito védico y referencias a los dioses Vedas. ¿Y cómo pudieron llegar hasta allí? Por lo visto hay bastante influencia del budismo. Claro, toda esta gente que cree en este tipo de manifestaciones, de dioses que provienen sobre todo del hinduismo, pues estaban allá y además hacían todo tipo de invocaciones, oraciones, ponían sus papelitos y colocaban esos papelitos con esas invocaciones a esos dioses para que les facilitaran a lo mejor alguna cosa determinada. Nosotros los veíamos por allí pululando al margen de toda la gente que visitaba todo aquello. Lo que sí que es curioso de este lugar es que precisamente con Cintia, mi pareja, un día nos miramos los dos y dijimos, la verdad es que estamos colorados, muy colorados, ¿no? Y era un poco raro que nos hubiéramos quemado tanto, porque estábamos muy morenos de un día para otro en menos de 24 horas, porque allí la temperatura está en torno a los 17 grados aproximadamente, entonces no es tanto como para poder quemarse de esa forma, ¿no? Llegamos a una zona, más allá de lo que se puede pasar dentro de la zona de Arcaín, porque hay digamos que hay un límite donde los turistas pueden llegar, y más allá de ese límite pertenece a los arqueólogos. Sí, es el que traspaso, no lo puedo evitar. Cada vez que llego a algún sitio, si me dicen aquí hay un límite, me lo traspaso y me voy más allá y siempre nos estamos metiendo en problemas. La verdad es que es cierto, ¿no? Pero bueno, llegamos hasta una zona donde vimos que los árboles estaban caídos. Y los árboles se caían de una forma muy curiosa. Se rompían, uno sí, otro también, pero mientras uno caía hacia la izquierda, otro caía hacia la derecha. Es decir, y así se iban alternando durante kilómetros. Cuando nosotros le preguntamos a uno de los guías rusos, porque allí no hablan inglés, y más o menos pudimos entender algo en el caso ruso que yo sé, que aprendí meses atrás, pues nos decían algo así como que allí caían algún tipo de rayos atmosféricos por las noches, o se daban algún tipo de, no sé, de influencias de atmosféricas, que lo que hacían era que aparecieran este tipo de rayos que derribaban los árboles de esa forma tan extraña que nosotros habíamos visto allí, ¿no? Qué curioso, porque la estructura de la ciudad también es un tanto misteriosa, ¿no? Es muy curiosa. La estructura de la ciudad es en forma de anillos concéntricos, ¿no? Yo creo que, simplemente para que lo veas tú y hagas una referencia a los oyentes. Un anillo dentro de otro. Es un anillo dentro de otro. Con diferentes senderos. Sí. Van de un anillo hacia del de dentro hacia el de fuera, ¿no? Sí, hay dos estructuras en anillo, 35 celdas en el exterior, 25 celdas en el interior. Como si fuera una ciudad sitiada, ¿no? Sitiada, por la parte externa, ¿no? Por la parte externa. Date cuenta de que eso que has visto y que estabas describiendo son canales de agua. No es un anillo en forma de muro. Estamos hablando siempre de canales de agua, y que dentro de esos canales de agua habían lo que parecían celdas que se habían transformado en cabañas. Habían 4 puertas principales. Esas 4 puertas estaban orientadas hacia los puntos cardinales. Y recuerdan muchísimo, si te das cuenta, lo que es la Atlántida de Platón, la ciudad donde toda ella estaba rodeada de anillos concéntricos con canales que llevaban hacia un punto central, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Entonces yo siempre sostengo la teoría, y de hecho quiero escribir un libro sobre ello para el próximo año, sostengo la teoría de que los yacimientos arqueológicos que encontramos, más allá de que empecemos a hablar no entramos en que si el hombre de Neandertal o el Engaster era realmente Homo sapiens o no, porque entonces haríamos caso a la teoría que habla de que el hombre procede del África subsahariana, ¿no? Pero más allá de todo eso, si no hacemos caso a todo esto, vamos viendo que los yacimientos arqueológicos se van remontando cada vez más atrás en el tiempo a medida que nos acercamos a Occidente, es decir, cuando nos acercamos a la península ibérica donde nos encontramos. Aquí tenemos los yacimientos prácticamente junto con los del Magreb más antiguos que pueden haber en la zona de Europa. ¿Eso qué quiere decir? Yo siempre sostengo lo mismo, sostengo que la civilización en realidad no viene de Oriente, la civilización parece provenir de Occidente, y que si eso es cierto,
Platón también tenía toda su razón al hablar de que más allá de las columnas de Hércules existió una civilización X llamada la Atlántida, o como se le quiera decir, que estaba muchísimo más avanzada y que en un momento dado desapareció del mapa, por el motivo que fuere. Estaríamos hablando de 9.000 años antes del nacimiento de Cristo. Estaríamos hablando de muchísimo tiempo atrás, no se sabe exactamente cuánto, pero probablemente fuera 9.000 antes de Cristo si hacemos caso a la teoría que sostiene que hubo una glaciación en ese periodo, ¿no? Si eso realmente es cierto, estas civilizaciones que fueron migrando hacia el oriente, todavía recordaban cosas de su pasado, a través del boca a boca o a través de las manifestaciones orales. Y si esta civilización provino de Occidente, recordaba, de alguna forma, que sus antepasados vivieron en una ciudad muy parecida y la reprodujeron. Eso es lo que hay en Arcaín. Es curioso porque esta ciudad, al margen de su estructura, que parece que quiera comunicarse con las estrellas. Con las estrellas, ¿no? De hecho, muchas, perdona que te interrumpa, pero allí se encontraron algunas estatuillas, se encontraron algunos objetos y aparecen, por ejemplo, también un individuo que recuerda mucho a los moais de la isla de Pascua. Sí. Y que es un ídolo que está mirando sencillamente hacia el cielo. Y hubo más de uno, se ve que más de uno. Este quizás es el más representativo, es de piedra, ¿no? Eso quiere decir que los habitantes de este lugar temían mucho al cielo y además miraban constantemente, estaban haciendo observaciones astronómicas y además si hablamos de que la escritura que ellos tenían es sánscrito védico, hay que recordar que los Rig Vedas nos hablan precisamente de esos dioses que tuvieron esas batallas enormes, el Vritra, Indra y todos estos que tuvieron esas batallas constantes en los cielos, ¿no? Los dogones africanos miraban para el cielo, pero además se les encontró alguna que otra estatuilla que parecía recordar pues pequeñas naves, ¿no? Sí. ¿Habéis encontrado o se ha encontrado también en Arcaín algo parecido? No, en Arcaín no. En Arcaín no. Lo único que se ha localizado, como digo, son personajes, ídolos, que lo que hacen es examinar los cielos, ¿no? Estar muy atentos a lo que pueda ocurrir en los cielos. ¿Rendían culto a la esvástica? A la esvástica de Estrógira. La de Estrógira es la del sentido del reloj. La lebórica es la inversa, la que utilizaron los nazis, ¿no? Que como sabes, en la literatura hindú... Algunos que por eso perdieron. Por eso perdieron. Sí. La que va en el sentido inverso es aquella que hace referencia al infierno, mientras que los brahmanes dicen que el sentido del universo es el sentido que va hacia la diestra, ¿no? Por lo tanto, esta gente rendía culto a la esvástica y se han localizado algunos objetos donde se ven precisamente este culto a la esvástica, ¿no? Donde se observa las cruces que van mirando hacia la derecha, ¿no? ¿Cómo era la escritura de esta gente? Hablábamos de esos pictográficos, esos elementos, signos pictográficos encontrados en Arcaín, como esos Rig Vedas. ¿Cómo tenían? ¿Se ha llegado a descubrir la escritura en sí? ¿Era sánscrito védico? Era sánscrito védico. No hay ningún tipo de duda, porque localizaron, hay una cultura que ellos mismos le llaman Sarmatra, ¿no? A esa cultura la llaman los rusos Sarmatra. Y la Sarmatra parece que es una cultura aria. Por lo tanto es indoeuropea, por lo tanto procede allí de la parte de Asia, ¿no? Procede en todo caso de lo que es de la India, ¿no? Es exactamente idéntica. ¿Qué es lo que más te sobrecogió? Porque mire que tú has viajado por el mundo, has descubierto ciudades, has descubierto otro tipo de símbolos, signos, y incluso algún que otro elemento importante como aquellas piedras redondas, ¿cómo eran aquellas bolas, ¿no? Aquellas bolas. Sí, las esferas. Las esferas de nadie. ¿Qué has encontrado tan particular que te haya llamado tanto la atención como para pensar esta civilización sabía algo más de lo que hoy los arqueólogos podrían llegar a constatar? ¿Te sugiere algo? Bueno, a mí lo que me sorprendió es que estamos hablando de que allí se desarrolló el Neolítico, igual que en todos los lugares de Europa, ¿no? Y de repente llegas a una zona, a una estepa, donde el Neolítico debió haberse desarrollado sobre todo porque estábamos viendo. Nosotros, enfrente nuestro, teníamos unas cuevas y eso implicaba que aquellos hombres, si todo hubiera seguido la evolución natural, deberían estar en las cuevas todavía. Sin embargo, estaban aislados. Y esta gente estaban aislados. Estaban metidos dentro de una ciudad
donde se protegían de todo lo que hubiera del exterior. Se estaban protegiendo en una zona totalmente aislada, con canales, rodeados de agua por todas partes. Eso es lo que te sorprende. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se aislaron? ¿Por qué construyeron una ciudad-estado? Una, nada más. ¿Y de qué se muy protegían? Aislada de todo lo que hubiera en su entorno. ¿Y en su entorno alrededor no había nada más? No había nada más. En no había kilómetros, nada más. kilómetros. En kilómetros y kilómetros a la redonda. Ahí, bueno, las distancias en Rusia, si alguno ha estado por allí, sabrá que son enormes, que nosotros para desplazarnos de un punto a otro, te decían, eso está aquí al lado, y al lado eran 3 horas en coche. Y ves que es que no había nada. No hay nada. La única ciudad, estado que encontraron muy similar, y prácticamente es que estaba a 3 kilómetros de Arcaín, es otra que se conoció con el nombre de Sirhatra. Y Sirhatra era prácticamente lo mismo que se encontraba uno en Arcaín. Era como dos ciudades similares. Estamos hablando de un pueblo de 1700 años antes del nacimiento de Cristo, que vivía dentro de una ciudad que era como la primera, una ciudad, era un anillo de unos 85 metros de diámetro y 110 y otro anillo exterior más, de unos 150. Exacto, ¿no? Unos 110, entre 110 y 150 metros. Sí, y entre anillo y anillo pues habían como una especie de pasarelas o canales de agua. ¿Esos eran canales de agua? Sí. Eran canales de agua. Y entre canal y canal podrían caminar. Entre canal y canal había unos pasillos para poder caminar. Y a lo que habían allí eran pues casas entre ¿Cuánta medio. gente hubiera podido vivir ahí? Se supone que unas 2.500 personas. 2.500. Y no se sabe, no han dejado nada más que eso. No han desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Y los elementos pictográficos, la escritura, de qué habla? ¿Habla de alguien en concreto? Vuelve otra vez a hablar, no, hablan de los Dasa, de los demonios que venían del cielo. ¿De los demonios que venían del cielo? De los Dasa, de los demonios que venían del cielo. ¿Con naves, sin naves? ¿Hay dibujos? Está todo troceado. Lo único que se ve, no hay dibujos, y lo que se han encontrado son fragmentos. Entonces significa que hay trozos aislados de esta escritura, donde se mencionan lo mismo que aparece en la mitología rigveda, ¿no? ¿Y esos anillos eran muy altos? ¿Las murallas eran muy altas? En la actualidad lo único que se puede ver es el cimiento. No queda nada más, es decir, no se sabe exactamente qué altura podía tener aquello. Se hace una pequeña idea de que han reproducido los arqueólogos rusos una parte del antiguo poblado. Sí. Y entonces, pues bueno, aquello debía tener, vamos a ver, si una cabaña está en torno a los 5 metros de altura, probablemente fuera un poquito más alto o bastante más alto de esa cabaña. Entonces podría tener 7 u 8 metros cada una de esas murallas. ¿De piedra? ¿No? De piedra. De piedra. De piedra. De piedra, entradas? Entre piedra y... Parece ser que era una mezcla entre piedra y adobe. No, madera. Madera. ¿Cuántas entradas tenía el primer círculo? La primera entrada. 4. Bueno, hay 4 entradas. 4 entradas. 4 entradas y las 4 están, como mencionaba antes, orientados hacia los puntos cardinales. ¿Grandes, ¿no? pequeñas? Grandes. Grandes. Grandes, grandes. Dio la casualidad de que también nosotros, cuando llegamos allí, nos fuimos a ver, bueno, pues lo típico, ¿no? Hoy en día, como tenemos estos teléfonos Android que nos permiten ver a través del Google, que algunos ya lo habrá probado, a través del Google Sky, cuál es la orientación precisa hacia el cielo, pues cuando te llegas a un asentamiento de este tipo, pues coges el telefonito de rigor, activas el GPS y miras hacia dónde está orientado, ¿no? Casualmente vimos que en un momento determinado, creo que era en torno hacia las 3 de la tarde, por allí pasaba de nuevo la constelación de Orión. Claro, muchos dirán, mira, otro de los múltiples lugares del mundo donde parece que de nuevo el lugar se orienta hacia este punto concreto. Ojo, también hay que tomárselo con cierta cautela, ¿no? Porque la constelación de Orión pasa prácticamente por todas las orientaciones de la antigüedad en un momento dado del día. Lo único que cabría ver si alguno de los lugares está apuntando a algún lugar concreto del cielo como marca para saber si realmente la constelación de Orión encaja justo con ese lugar. Y eso nosotros con las herramientas que llevábamos no pudimos calcularlo. Carlos, en tus viajes te has encontrado con alguna civilización que su estructura de ciudad fuera parecida, aparte de la de Platón, de la Atlántida? Ninguna. No, la verdad es que curioso, ¿no? La verdad es que no. Es curioso. Además, es un lugar donde también pudimos ver
en el pequeñito museo que se ha montado. El único museo que se ha montado, el museo que lo que han hecho es utilizar un caserón medieval para acabarlo convirtiendo en un museo, pues los arqueólogos rusos. Y allí lo que pudimos ver también es que también nos sorprendió bastante el hecho de que en una de las pinturas que habían arrancado y se la habían llevado justo allí para que la gente pudiera disfrutar de este tipo de pinturas, aunque luego pues algunas cosas te las encontrabas por allí simplemente paseando, ¿no? Pues pudimos ver también el uso de la rueda. Vimos carros. Y entonces pues también nos sorprendió. Nos dijimos, mira, otro de los muchos lugares donde se aprecia el carro, ¿no? La rueda. Que ojo, hoy en día los arqueólogos, muchos sostienen, hay una teoría por ahí que dice que la rueda en realidad es un invento asiático y que parece provenir de las estepas de la antigua Rusia. Y bueno, nos sorprendió, nos llamó la atención. Mira, aquí es ese lugar donde dicen los arqueólogos que apareció la rueda, antes de ser incorporada a Mesopotamia y luego heredada por los egipcios. Pero bueno, eso no se sostiene por ningún lado, porque estás viendo tú que estamos hablando del 1700, 2000 antes de Cristo, y que ya la civilización de los sumerios, que ya lo hablamos aquí, ya conocía el uso de la rueda, años, sí. Y cuando hablábamos de que en el Magreb y sobre todo porque mira, hay una cosa curiosa, ¿no? En el Magreb, los egipcios, me parece que fue Amenhotep II, hablaba de los libou. Y los libou eran aquellos que provenían de Libia, ¿no? De la zona del Tifarnac. Estamos hablando de los Tuareg, ¿no? Y decían que estos señores ya venían con carros. Bueno, de hecho ya los vi. Cuando yo estuve en el Tassili y hablé de ello, ahí aparecían las figuras de los carros con ruedas. Eso quiere decir de nuevo que nos llama la atención, o a mí me llamó la atención de ver los carros allí, respecto a lo que tú me comentabas, pero que yo ya los había visto con anterioridad en otros lugares, y de nuevo volví otra vez a corroborar la historia que yo siempre asevero, de que la civilización no viene, como bien nos apuntan muchos arqueólogos hoy en día, de Oriente, sino que proviene, como estamos viendo siempre, del oeste, de Occidente, ¿no? Bueno, es curioso y no tanto, porque quiero recordar, por ejemplo, Colón, y estamos hablando de hace 5 siglos atrás, casi 6, ¿no? En 1480 y algo llegaba a explicar, incluso en alguna que otra universidad de Salamanca, creo entender, lo que medía un grado. Él pensaba que los 360 grados de nuestro planeta, que es como está dividido en 360 grados, pues que un grado eran, creo que no eran 60 millas náuticas, eran 40 y tantas millas náuticas, por lo tanto hacía que la Tierra fuera mucho más pequeñas. Sí. Y él pensaba que para ir a América podía hacerlo perfectamente yendo al revés, ¿no? Porque se tocarían, ¿no? Al ser más pequeñita los continentes. Y estamos hablando de hace 5 siglos, o sea, imagínate si nos remontamos a 1700 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? ¿Qué podrían llegar a pensar? ¿Cómo verían ellos ese sentido planetario, ¿no? El tema de las millas es un tema curioso, porque no sé si alguien ha prestado atención. Cuando llegamos allí a las Islas Canarias, que es de donde partió precisamente Colón, hay unos clavos repartidos por todas estas islas, y esos clavos son los que dan la distancia que tuvo Colón, o que tuvo en cuenta, que no se sabe de dónde aparecieron esos clavos, para poder decir que esa es la distancia precisa para poder llegar hasta el otro lado, hasta las Indias, ¿no? Que es lo que estaba él buscando. O en teoría es lo que él estaba buscando. ¿Qué ha quedado de esa civilización, aparte de lo que hemos ya esgrimido? ¿Por qué desapareció? No se sabe. Otra de esas civilizaciones que desapareció de la noche a la mañana. Hubieron muchas. Yo creo que alguna de estas ya la he comentado con anterioridad aquí. En una cierta ocasión hablé de que más allá del tiempo hubo otra civilización también de estas muy antiguas, o una serie de ciudades-estados, como pueda ser esta, que fue la de la cultura vinca, o las culturas del Danubio. Y todas ellas también desaparecieron de la noche a la mañana, igual que los sumerios. De repente allí, creo que la zona de Irán, no les llamaban, ahora no recuerdo cómo se les llama, la cultura Astol, no sé qué, no recuerdo el nombre exacto, porque a estas horas de la mañana estoy un poco ya... Es normal. Y recuerdo que de repente aparecieron, o cuando hablas con un historiador te va a comentar que los sumerios aparecieron de la noche a la mañana, que ocuparon precisamente el lugar que previamente estaba estableciendo, en el que se había establecido toda esta gente. Hay una serie de culturas que no se sabe por qué aparecen y desaparecen como de la noche a la mañana, y nadie sabe por qué. Bueno, los sumerios fueron los primeros, creo, que fundaron las primeras ciudades-estado. Sí, a partir de ahí se desarrolló una civilización.
Bueno, pues Carlos Mesa, te vamos a seguir leyendo. Vas a publicar inmediatamente algo en algún medio, ¿no? Supongo. Sí, en noviembre buena parte de estos descubrimientos y sobre todo la parte visual, que la gente lo que quiere es ver fotografía de todo lo que se descubrió. No, mi página web no puedo porque se lo debo a Lorenzo Fernández Bueno, que como sabes es el director de la revista Enigmas, y le he prometido que el artículo sobre Arcaín aparecerá en la revista Enigmas del mes de noviembre. Fenomenal. Pues te leeremos entonces, Carlos. Pues eso espero. Te vas a quedar un tiempo por aquí, ¿no? ¿O te vas? Estamos pendientes de un viaje a Kosovo para seguir buscando estos dioses que llegaron del cielo, y luego ya pues a lo mejor hacemos algún intermedio a la isla de Malta y después nos tenemos que ir a México. Pues te deseo un buen viaje y un regreso más feliz. Pues muchas gracias y así hablamos de todo ello a la vuelta. Cuídate mucho, Carlos. Igualmente. Buenas noches.